Para profundizar ya tenemos y lo queremos aprovechar al máximo a nuestro entrevistado de lujo del día de hoy, Carlos Raimundi, exdiputado nacional, ex embajador argentino en la OEA y autor del libro Mis años en la OEA, esa cosa tan fea. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Carlos. Un placer, vamos a acercarte un poquito del micrófono. Bueno, un gusto muy grande Bien. poder conversar, poder estar aquí. No, por favor. Felicitaciones por todo lo que hacen. No, por favor. En Nodal. No, gracias a Gracias, vos. Carlos. Te hacemos parte de la comunidad, ya lo sabemos, lo decimos siempre. Estábamos haciendo un poco el recuento y con eso también nos metemos con vos para charlar más en términos más generales, además de la reciente renuncia de Elon Musk como ministro o director del Departamento de Eficiencia Gubernamental del gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? Que renuncia como ministro de Donald Trump, pero un poco aprovecharte, tenerte, habiendo vivido y teniendo en primera persona un registro de lo que significa el poder de los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, poder charlar con vos, poder conversar con vos un poco el balance de estos primeros meses de gobierno, de segundo gobierno de Donald Trump. ¿Cómo estás viendo vos ese Estados Unidos desde el 20 de enero del 2025, cuando asumió nuevamente Donald Trump en la Casa Blanca? Y mira, yo creo que hay diferencias grandes al interior de la sociedad política de los Estados Unidos entre demócratas y republicanos, con una polarización que no tantas veces se ha visto, pero hay una continuidad en el plano inclinado, ¿no?, de la hegemonía de los Estados Unidos, que Biden trató de neutralizar con las guerras, creyendo que acorralando a Rusia a través de la guerra de la OTAN por un lado y de las sanciones financieras por otro lado, la iba a ahogar económicamente, eso iba a generar una crisis política en el gobierno de Putin, Putin iba a caer, y con eso se iba a quebrantar la alianza estratégica con China, ¿no? Porque a diferencia de la estrategia, es decir, hay como una especie de estrategia de Kissinger, pero en espejo, ¿no? Exacto. En aquel momento el enemigo era la Unión Soviética y había que conquistar una amistad, una relación más cercana con China, para quebrar ese bloque. Trump es distinto, es decir, lo que consiguió Biden con eso es fortalecer a Rusia, Claro. Debilitar su alianza con Europa y perjudicar aún más a la ya declinante economía interna de los Estados Unidos. Trump representa otros sectores, lo analiza de otra forma, pero al mismo tiempo admite la impotencia de los Estados Unidos, la incapacidad de los Estados Unidos para afrontar ese nivel de conflicto a nivel mundial. Entonces está reconociendo algo que los demócratas no querían reconocer, como ellos tienen una concepción globalista y de liderazgo hegemónico de los Estados Unidos que les cuesta entregar, o que no están dispuestos a entregar, prefieren que estalle el mundo antes de compartir el liderazgo. En cambio, Trump lo veo de alguna manera un poquito más realista, ¿no? En el sentido de sabemos que ya no somos los más grandes, sabemos que tenemos que compartir el liderazgo y que en todo caso tendremos que discutir áreas de influencia, ¿no? Entonces él de alguna manera está buscando neutralizar la guerra en Europa y centrarse en la competencia internacional, en la competencia con China en tres planos, digamos. La política de aranceles ataca el plano comercial,
Pero después está el liderazgo tecnológico, donde Trump no quiere quedarse atrás respecto de la inteligencia artificial y acaba de hacer un acuerdo muy grande con Arabia Saudita, con los Emiratos Árabes, quiero decir, en Abu Dhabi. Y el liderazgo monetario, ¿no? Porque hay una pérdida de espacios del área dólar en los contratos internacionales. Entonces creo que Trump está más realista y está tratando de acomodar esas cosas, reconociendo el poderío que tiene China. Entonces se producen al interior de la élite de gobierno de los Estados Unidos. Por un lado, Trump asume la segunda presidencia con un poder de disciplinamiento del Partido Republicano que no tenía en la primera presidencia, Sí, ¿no? es Y con la posibilidad inclusive de dejar un legado al interior del Partido Republicano con la vicepresidencia de Vance. Y con la ocupación de cargos claves, ¿no? de gente de su más íntima confianza. Pero aún ese mayor poder sobre el Partido Republicano, sobre las gobernaciones, sobre las dos cámaras, tanto la de representantes como el Senado, no puede impedir las resquebrajaduras que se producen al interior de la coalición de gobierno. Esto de Musk no es una disputa interpersonal, o a lo sumo, es una disputa interpersonal que lo que está expresando es un quiebre dentro de la élite de poder, porque la guerra de aranceles corta las cadenas de suministros, y Musk es un producto de las cadenas de suministro universales y de las plantas en Asia. Entonces no le viene bien, ¿no? Así que nada, y lo que creo que no se detiene es las fracturas al interior de la sociedad norteamericana, de la sociedad estadounidense, que hasta hace un par de décadas era más homogénea. Había mucho más porcentaje de la población que se sentía beneficiaria del sueño americano. Un sueño americano que es tener una casa, un coche, tener las vacaciones aseguradas y poder hacer que los hijos estudien en la universidad a costa de un endeudamiento permanente, ¿no? De las familias. No es solamente la deuda que hay al interior de las corporaciones económicas, sino el endeudamiento familiar. Hoy, la cantidad de población de los Estados Unidos que puede acceder al sueño americano es infinitamente menor, porque está segmentada además la sociedad. En lugar de ser una sociedad con transversalidad o con movilidad, es una sociedad donde el latino sabe que tiene que cumplir determinadas funciones, el afrodescendiente otras funciones, el anglosajón clásico otras, y el oriental otras, y así. Entonces eso quiebra la expectativa de ser estadounidense. Obviamente, los inmigrantes siguen llegando porque viven mucho peor en El Salvador o en Honduras o en Guatemala, o en algunas áreas de México, y siguen llegando. Pero no hay sueño americano. Quiere decir que es una sociedad en decadencia internamente, ¿no? Así que todos estos componentes me parece que signan esta nueva etapa, porque lo que está cayendo es decir, hay una crisis de las instituciones, hay una crisis de los paradigmas y hay una crisis del semblante estadounidense, ¿no? Hay una crisis de lo que representa Estados Unidos para el mundo, que ya no es atractivo. No tiene capacidad tampoco para neutralizar conflictos. Entonces todo eso signa un momento del mundo. A mí me resulta muy difícil separar la gestión de Trump del momento mundial, digamos, claro, ¿no? Así que todas estas cosas por aproximación es lo que evalúo de este momento de la presidencia de Trump. Parecía, ¿no?, que llegaba, parecía que ganaba la elección y que iba a arrasar con todo, y esa guerra de aranceles contra el mundo lo empantanó en una situación que, digo, al día de hoy pareciera ser que
lo único que ha hecho es replegar Sí. decisiones y... Tiene un sentido igual, ¿no? Porque vos acordate que él establece una tabla de aranceles país por país, ¿no? Que lo lleva a obligar a los países a una negociación bilateral. Inclusive hay algunos analistas internacionales que plantean que como Trump es un hombre que viene de fuera de la política, no está tan habituado al diálogo interinstitucional, sino al diálogo interpersonal. Es decir, claro, hay que hablar con él, ¿no? Hay que hablar con él. Y esta cuestión de los aranceles lleva a algunos países a tener que hablar con él, a tener que negociar, sentarse a discutir con Estados Unidos. Quiere decir que tiene algún sentido eso. Bueno, o sea, ya te digo, esto de discutir áreas de influencia, ¿no? Es decir, y de forzar el alineamiento de América, ¿no? Es decir, estoy perdiendo hegemonía en el resto del mundo, tengo que hacerme fuerte donde soy más fuerte, donde es el territorio más cercano. Y eso es la necesidad de jugar muy fuerte en la elección de Ecuador, de jugar muy fuerte en su acuerdo con el gobierno de la Argentina y en la presencia del Comando Sur, ¿no? Obligando a la Argentina, jugar fuerte a favor del bolsonarismo, que está más allá del destino personal de Bolsonaro, el bolsonarismo como expresión de un perfil de la sociedad brasileña está muy fuerte, está muy vigente, de poner en jaque al presidente de Colombia, de jugar muy fuerte en la relación con México. Quiere decir que él sus cartas las está jugando. Yo creo que a pesar de esas cartas, bueno, o por ejemplo la prepotencia de plantear la alianza de la anexión de Canadá, la compra de Groenlandia, la recuperación del canal de Panamá, todas esas cosas, a mi manera de ver, son los estertores que son más propios de la impotencia que de la potencia, claro, digamos, ¿no? Es decir, los grandes imperios, en sus momentos de esplendor, obviamente que tienen un costado militar de control y de coerción, pero tienen que seducir al mismo tiempo. Claro. Y Estados Unidos lo que está perdiendo es, en términos casi absolutos, es su capacidad de seducción. Claro, ¿no? Hay dominio, pero no hay hegemonía. Claro, ahí, perdón, sí. Bueno, te van saludando, Carlos, también en la comunidad, que te están escuchando, muy claro, Carlos Raimundi, te saluda Sergio Rossi, que nos está escuchando. Un abrazo para Sergio. Sí, un abrazo que siempre nos acompaña. Carlos, en esto que vos tenés un recorrido además conocedor desde adentro de esa cosa tan fea que es la OEA, ¿no? En términos de, bueno, este rol que vuelve, ¿no? Que Trump hoy encabeza en la región, una cuestión, como bien lo traes, más de debilidad que de fortaleza. ¿Qué rol tienen los organismos internacionales también en América Latina puntualmente, ¿no? En esto que fuimos viendo una debacle quizás o un retroceso de la legitimidad, podemos decir, de estos organismos. Hoy, ¿qué rol juegan y por qué? Bueno, es que el mundo ha llegado bajo la conducción del occidente globalizado o globalizador a algunos puntos límite, digamos, por ejemplo, en la concentración de riqueza, en el cataclismo ambiental y de la naturaleza, en la sobreexplotación de la naturaleza, en la extensión de los conflictos bélicos. Es decir, son todas malas noticias. Son todas malas noticias. Entonces, hay como una sensación dominante en las sociedades occidentales de malestar. No hay horizontes, hay incertezas, hay inestabilidad. Todo eso lleva a, sobre todo a los sectores más jóvenes de la población,
primero hay un problema también de envejecimiento de la población, hay un problema demográfico en Occidente, también en Oriente, pero a los sectores más jóvenes de la población, a la fragmentación, a los problemas depresivos, a los problemas de angustia, a los problemas de consumo, a una cantidad de cosas. Ahora, ese lugar a donde nos ha conducido esta manera de manejar el mundo, que es tomar exclusivamente como eje movilizador del proceso económico la tasa de ganancia de capital financiero, la multiplicación del capital financiero, se apoya en instituciones. Es decir, ¿cómo podemos creer que cualquiera de estas instituciones no es la responsable de esto? Claro. Esas instituciones tienen un financiamiento que viene de justamente los fondos de inversión. Por lo tanto, está en crisis estructural el modelo y el sistema. Sería muy difícil creer que hay un mundo que va en esta dirección y que las organizaciones que lo sostienen van en otra dirección. Las organizaciones no es que son parte del problema, son las responsables del problema. Entonces, yo creo que paulatinamente va a haber que irse retirando de esas organizaciones porque no dan cuenta de nada saludable en el mundo, y creer que las podemos rectificar o que las podemos modificar es ingenuo, es absurdo. Creer que uno va a poder hacer algo bueno en la OEA, si el 60% del presupuesto directo de la OEA pertenece a los Estados Unidos, y cuando ese presupuesto estatal no alcanza, lo financian organizaciones privadas que responden al mismo esquema imperialista. Claro. Por lo tanto, esas organizaciones no tienen sentido. El problema que tenemos, multilaterales que expresen y que están expresando estas vivencias, esta dinámica del sur global, eso es distinto. Pero la OEA particularmente no tiene mucho sentido, ¿no? Estamos charlando con Carlos Raimundi. Ahí, si la producción nos acompaña, tenemos la portada para mostrar del libro, ¿sí? De Mis años en la OEA, que hacen el recuento. ¿Sí? Ahí está la tapa, con prólogo de Telma Luzani, con palabras de presentación de Pepe Mujica. Sí, ¿no? ¿Sí? Sí. Nota introductoria, sí. Nota introductoria, sí, del Pepe. Mis años en la OEA, esa cosa tan fea, ¿no? Recuperando el clásico tema de Carlos Puebla. Carlos, ¿qué pasó con la OEA desde que llegó Trump? ¿No? Porque Almagro, esa resaca de Luis Almagro, ¿no? Esa traición primero y como un alfil Miami, ¿no? Esto hay que decirlo con claridad porque él fue un personaje capturado por los intereses mafiosos de Miami, ¿sí? La gran capital del lavado de los dineros ilícitos latinoamericanos también, ¿no? Pero hubo cambios, ¿sí? ¿Qué pasó con esos cambios? Sí. ¿Cómo los evaluás? Mira, es un signo de interrogación. Desde luego que Almagro expresaba lo peor de lo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque era un hombre justamente de ese núcleo de poder de Miami, que expresa inclusive un acuerdo republicano-demócrata, ¿no? Entre Bob Menéndez y Ted Cruz y Marco Rubio, etcétera, y Claver Carone, los hombres de Trump. Muy bien. Terminó el periodo de Almagro. Viene un periodo del Caribe. El actual reemplazante de Almagro, Ramdin, que fue el secretario adjunto de Insulza, en esos momentos de la OEA un poquito menos, ¿cómo te podría decir? Menos duros, sí, pero más amenazado por la UNASUR. Sí, pero más en apariencia que otra cosa, ¿no? Porque vos te podés a pensar, analizar el momento de los golpes blandos en América Latina, empezando por el de Honduras en 2009 y siguiendo por los intentos de golpe contra Correa, contra Evo, el acecho permanente al gobierno de Chávez y después de Maduro, fueron en la etapa de Insulza. Claro. Así que en la etapa de Obama.
¿no? Eso de Insulza creer... ex canciller chileno, Sí, concertacionista, socialista. ¿sí? De la conservación. Sí, por eso. Pero el personaje no solo es la OEA. Claro, pero el problema es el financiamiento, la estructura, la capacidad de incidir. Entonces, en este momento hay como un auge de los países del Caribe que han logrado, es un 40% del total de los votos. Actual canciller del Paraguay. Así que hay una especie de derrota de Trump en ese sentido. La secretaria adjunta por primera vez, que fue vicecanciller de Colombia, es representante del gobierno de Gustavo Petro, quiere decir que es una persona más institucionalista, más de consultar a los estados, no como Almagro, ¿no? Que era... Ministerio de las Colonias. Claro, claro. Así que a que las posiciones vayan a ser progresistas o vayan a ser... es muy difícil, porque además hay temas muy acuciantes para los propios países del Caribe. Te doy ejemplos. Ahora Estados Unidos está pidiendo en OEA una intervención que se involucre de manera directa en el problema de Haití. Y la OEA no está preparada para eso, porque no tiene ni la infraestructura, ni la logística, ni la capacitación para hacer eso. Por lo tanto, si la OEA aprobara esa decisión, sería para justificar o para encubrir la intervención directa de los Estados Unidos, que ha fracasado, como han fracasado casi todas las intervenciones anteriores. O, por ejemplo, los países del Caribe están muy alineados con el gobierno de Guyana, que tiene un conflicto importante con Venezuela, en la zona de Esequibo. Así que yo no soy demasiado optimista. Yo te diría, es una OEA más permeable a algunas demandas comparándola con la de Almagro, pero al mismo tiempo tiene todos estos problemas de fondo que no se van a resolver, porque la OEA de por sí, es decir, vamos a partir de una base. Si de los 35 estados de América, de los cuales hay activos en la OEA 32, porque Nicaragua no está, Venezuela no está y Cuba no están. Y de esos 32, 2 son de la OTAN. No hay forma de conseguir una política común. No hay forma, porque la lectura del mundo, la valoración de la agenda global que tiene la OTAN o que tiene el G7 es completamente no distinta, sino opuesta a la que tienen los estados del sur. Por lo tanto, esta construcción cultural de las Américas, del hemisferio occidental, es una manera de encubrir el imperialismo estadounidense sobre nuestra región. Y eso es lo que expresa la OEA. Por eso, puede tener un secretario un poquito mejor, un secretario un poco peor. Pero lo que no va a poder resolver es esto, ¿no? Y por eso es que yo creo que hay que organizar otro tipo de instituciones que expresen una homogeneidad más grande de los intereses del sur global frente a esta visión que tiene el imperio, ¿no? En ese sentido, Carlos, preguntarte, en este momento que nos describís, ¿no? ¿Cómo lees la situación de América Latina y caribeña en este momento para encarar este objetivo, ¿no? De construir otros mecanismos en el sur global? Pero en este debate también, que por lo menos venimos discutiendo aquí, de cómo entrar como América Latina en esos mecanismos del sur global, ¿no? Cómo entra Brasil sin el resto de la región, cómo podemos, ¿no? Cómo está la situación en relación a sus gobiernos también, por supuesto, para entrar en esa construcción del sur global y sus mecanismos. Por una cuestión de escala, por una cuestión de tamaño, de dimensiones, de números, de participación en los grandes ejes de la economía mundial, América Latina debería constituir un bloque, ¿no? Pero para eso hay que tener una homogeneidad que en este momento no está. Porque vos fijate, por eso es delicado este tema y es muy difícil simplificarlo o caer en algún tipo de reduccionismo, ¿no? ¿A qué me refiero? A creer que porque gana electoralmente una fuerza política no neoliberal o no de derecha,
eso va a implicar desde ya reeditar los tiempos del bicentenario de la Argentina, Claro. digamos, ¿no? Aquel paisaje de Mujica, Correa, Chávez, Néstor y Cristina, Lugo, ¿no? Sí, sí, sí. No necesariamente. Vos fíjate que vos tenés un gobierno como el de Boric, que no fue, digamos, que surge de una protesta callejera que termina en una reforma constitucional. Boric después asume la presidencia como emergente de ese proceso y sigue funcionando la Constitución de Pinochet. Increíble. Pero tiene una posición sobre Palestina que no la tiene Uruguay del Frente Amplio. No estamos hablando de un gobierno no estamos hablando de la calle Pou, estamos hablando de Yamandu Orsi. Uh-huh. Por lo tanto, hay mucha dificultad. ¿Qué significaría una integración más profunda? Y una integración más profunda significaría una arquitectura financiera común, con una moneda de intercambio local, no digo una moneda única, pero sí un sistema de clearing. Uh-huh. Significaría constituir a los 450, 500 millones de personas que habitan en América Latina en un mercado de medicamentos de producción estatal, Uh-huh. donde cada país ponga su fortaleza y diga, yo soy capaz de producir esto, yo soy capaz de producir esto, y dejarle a los laboratorios las áreas de investigación y desarrollo más sofisticadas, de más alta complejidad. Entonces ahí vos tendrías no solamente un efecto económico, primero una política de salud, segundo un efecto económico y tercero un efecto político, que es limitar el poder de presión de los grandes laboratorios. Y lo mismo podría suceder para las semillas, por ejemplo. Y lo mismo para ocupar los cargos en los organismos regionales, ¿no? Es decir, tiene que haber un representante de la región, no competir, sino un representante de la región en la Organización Panamericana de la Salud, un representante de la región en el Banco Interamericano, un representante en la Corporación Andina, y así. Entonces, ese sería el continente de nuestros sueños, ¿no? Pero estamos muy lejos, y sobre todo con una Argentina como la que tenemos, ¿no? Que, por eso, cuando el otro día con Matías compartimos una mesa en el Congreso, en ese encuentro del pensamiento nacional y latinoamericano, y él decía, tenemos que analizar este momento del mundo a pesar de corregime si no es así, pero el sentido. Acá hay personas que que expresan trastornos de personalidad muy fuerte, desequilibrios psicológicos, generan una irracionalidad, pero que detrás de eso hay una racionalidad. Detrás de eso hay una construcción orgánica en el mundo, ¿no? Entonces, quebrar la unidad latinoamericana era un objetivo estratégico de Milei, no es un problema, no es un exabrupto. Exacto. No es un exabrupto, es un objetivo. Entonces, y también yo veo como un error los resquemores que hay con Venezuela, por ejemplo, que quizás algunos se justifiquen, pero lo que no se justifica es que Venezuela esté de un lado y Brasil del otro. Claro. Eso es lo que no se justifica. Entonces, que esos problemas puedan existir, desde luego que existen, pero una mirada estratégica, justamente para construir este bloque común, nos tiene que llevar a una mesa, a sentarnos a discutir esos problemas, porque en un momento de transición hegemónica en el mundo, en un momento de construcción de grandes bloques, América Latina tiene una gran oportunidad. Podría ser patio trasero de Trump y del imperialismo tradicional, podría ser una especie de neodependencia del bloque asiático, o podría ser un polo autónomo de poder. Y yo creo que esta es la gran oportunidad, y por eso hay que deponer o discutir a fondo determinadas competencias que puede haber. Hay que comprender las diferencias, que México tenga un gobierno progresista con una líder que orgánicamente es más
orgánica de la izquierda de lo que era AMLO, ¿no? AMLO vendría a ser un nacionalista conservador en algunas cosas, en el sentido de las tradiciones del pueblo, una especie de peronista mexicano. Claudia Sheinbaum es más orgánica de la izquierda. Bueno, pero se han puesto de acuerdo en un sistema. Bueno, no se le puede pedir a México, a pesar de eso, que tenga las mismas políticas ni de Perú, ni de Argentina, ni de Brasil, porque tiene otra realidad. Pero hay 3 o 4 ejes que sí se podrían definir y que hay que aprovechar este momento de México para hacerlo parte de esta América Latina, que no ha sido fácil, porque México no ha sido parte de América Latina. Claro. Viene un neoliberalismo muy feroz, muy brutal, y de un divorcio histórico con Sudamérica. Claro. ¿No? De no comprensión mutua, ¿no? Bueno, pero ahí tenés ahí Venezuela y Colombia podrían hacer de nexos, y teniendo un gobierno como el de Lula en Brasil, pero bueno, comprendo que debe ser muy, muy difícil, ¿no? Es decir, yo creo que los pueblos alcanzan el nivel que les permite la mirada estratégica de sus líderes, ¿no? Si la mirada estratégica llega hasta un punto, hasta ahí se llega, ¿no? Desde luego que también tiene que acompañar la rebelión popular, pero hoy en día, con la hegemonía que hay de los medios y todo, y con la fragmentación que están sufriendo nuestras sociedades, es más difícil construir grandes movimientos de masas como hace varios años atrás. Entonces el papel de los liderazgos es muy, muy importante, muy determinante, y si no pudimos llegar más lejos, en parte es por los condicionamientos, pero en parte también es por los límites ideológicos, ¿no? de la dirigencia. Sí, ahí está el yerro de Brasil de impedir el ingreso a los BRICS de Venezuela, que hubiese significado incluso hasta cambiar la ecuación, ¿no? En términos de reservas petroleras y hidrocarburíferas mundiales a favor de los BRICS si Venezuela se incorporaba. Ahora, y medio que pregunta para cerrar y demás, pues ya estamos medio en hora. ¿Hay un mundo que está permitiendo, está posibilitando la posibilidad de esa unidad latinoamericana, de ese proceso de integración, o no? Mira, en política siempre hay condiciones de posibilidad, porque justamente la política es crear condiciones de posibilidad. Pero a veces hay condiciones objetivas que son mejores que en otros momentos. Creo que el otro día también lo mencionaba, cuando en el año 2015... el pueblo de Grecia, asfixiado por la situación financiera, por el endeudamiento, decide salirse del esquema de la Unión Europea, del esquema financiero de la Unión Europea y de la zona euro. Bueno, los medios, yo recuerdo cuando se hizo ese plebiscito con un gobierno de izquierda, los medios no anticipaban, decían que iba a haber un empate y demás. El plebiscito se ganó por 22 puntos a favor de la salida de Grecia. No se pudo concretar. Y en parte no se pudo concretar porque no había un bloque alternativo capaz de albergar a un país que saliera de ese esquema. Pero hoy, con todo lo que ha pasado en esta última década, con la organización del consenso de Shanghái, con la efervescencia que hay en algunos países del África, de la región del Sahel, con el fracaso de las políticas de los Estados Unidos en Medio Oriente y en Asia Central, y con la irrupción de esa alianza Rusia-China, que cada uno tiene además aliados específicos, ¿no? No es la misma la relación de Rusia con Israel, o de China con Pakistán y la India. Perfecto, pero hay un movimiento en el mundo. Entonces, ese movimiento que hay en el mundo y esa creación de instituciones nuevas, Banco Asiático, Banco de Desarrollo de los BRICS, Ruta de la Seda, con toda esa construcción de infraestructura portuaria, de control de los mares, de logística comercial, de acuerdos de inversión, etc., yo creo que favorecen la posibilidad de una alternativa. Es decir, si América Latina, pongamos Argentina, que tiene un corsé en el endeudamiento con el Fondo Monetario, decide repudiar la deuda con el Fondo Monetario y poner límites.
Bueno, hay un sistema financiero alternativo, cosa que hace unos Claro. años no había. No había, claro. Así que yo en ese sentido creo que hay posibilidades y que justamente nuestro rol político es ensanchar esas posibilidades para poderlas concretar, ¿no? Claro. Excelente. Las condiciones objetivas están, veremos si construimos las subjetivas Tal cual. para ello. Bueno, se nos terminó el Sí, programa. se nos terminó el programa. Matías. Gracias, Carlos. Aprovechamos que andabas por Buenos Aires. Dijimos, venite, ya sí, Al lo estábamos contrario. persiguiendo. No, gracias a ustedes. Así que Ha gracias, sido la un verdad que era un placer. placer. Sí, fuera de joda. Un placer, aquí lo teníamos a Carlos Raimundi, ex diputado nacional, ex embajador argentino en la OEA y autor del libro Mis años en la OEA, esa cosa tan fea que por supuesto recomendamos.